Buenas noches, profesor. Ahora vamos a presentar el trabajo de responsabilidad social universitaria dada para este semestre. Bien. Eh, Esta vez vamos a hacer un análisis estadístico de ruido en dos puntos claves de la UNSA. Los ejecutores de este trabajo son, como ya mencioné también en el caso del TIF, Roxana Berríos Cadena, Daniel Cabuna Calderón, Nayeli Cruz Candia, Jean-Pierre Ramos Choque, Alejandra Sonco Mendoza y mi persona, Junior Ururiquista. Bien, vamos a avanzar un poco rápido debido a que este trabajo es un poco extenso. Entonces, bien, empezando con la introducción, sabemos que la contaminación acústica es un problema medioambiental que afecta la calidad de vida de las personas, ya que el ruido es considerado un contaminante invasivo con diversos efectos en la salud humana. Este tipo de contaminación puede causar desde incomodidades leves hasta enfermedades graves e irreversibles como cardiopatías y pérdidas de audición, lo convierte en una problemática que merece atención. El crecimiento industrial, tecnológico y comercial ha incrementado los niveles de ruido, asociándose directamente a la actividad antropogénica. Esta exposición afecta al bienestar de calidad de vida de la población en general. Bien, conscientes de esta problemática, se decidió medir y analizar los niveles de contaminación sonora cerca de los campos de ingeniería en la UNSA con la finalidad de evaluar el nivel de exposición de los estudiantes de este tipo de contaminación. Para ello se realizaron análisis de frecuencia mediante histogramas absolutos, relativos y acumulados, además de ojivas de frecuencia acumulada. También se calcularon estadísticos de centralización como la media, mediana y moda, junto con estadísticos de dispersión, incluyendo la variancia, desviación estándar y coeficiente de variación, con el fin de describir la variabilidad de los datos recopilados. Finalmente se aplicaron las pruebas de contraste e hipótesis como las pruebas de T-Student y Chico al lado para evaluar la significancia de los resultados obtenidos. Bien, pasando con el marco teórico, que es algo que voy a pasarlo bastante rápido, me quiero centrar en el análisis de los datos. Primero tenemos los niveles de ruido, donde se muestra una tabla que nos da un ejemplo de qué nivel de ruido tiene fuentes cotidianas. Por ejemplo, una motocicleta, vemos que tiene 95 decibelios y nos da un tiempo de escucha donde no existe riesgo. Y en caso que estuviésemos un tiempo mayor a esto, pues nos da unos efectos dañinos en la salud, como daños auditivos y cardiovasculares, además de fatiga mental. Bien, así con todos los ejemplos de fuente, aquí se muestran más. Después describimos los estadísticos, los análisis que vamos a usar para hacer las tablas de frecuencia. Vamos a usar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta básicamente es el número de veces que un valor aparece en un conjunto de datos. La frecuencia relativa es la proporción del número de observaciones de una clase específica con respecto al total de observaciones. Además, otros conceptos claves como la distribución gaussiana, que se caracteriza con una forma de campana simétrica. También la distribución exponencial, que describe los procesos que ocurren de manera aleatoria e independiente, como el tiempo de eventos de un proceso de Poisson. Y la distribución binomial y multinomial, utilizadas para datos categóricos y experimentados con resultados discretos. También las medidas de desviación estándar, como la media, mediana, bueno, faltaría la moda, pero son medidas que ya sabemos cómo funcionan. La media es básicamente la suma el promedio de los datos. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Y por último, la desviación estándar, que indica cuánto se dispersan los datos respecto a la media. Después se van a realizar histogramas, el cual es una representación gráfica para mostrar la distribución de un conjunto de datos continuo. Lo veremos mejor graficado después. También las ojivas, las cuales son representaciones gráficas que muestran la distribución acumulativa de una variable cuantitativa. Estas permiten visualizar cómo se acumulan las frecuencias absolutas o relativas a medida que recorren los intervalos de clase, siendo útiles para el análisis de percentiles, partiles, comparaciones y distribuciones. Aquí se definen en su fórmula. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada, que es básicamente la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa acumulada, que es análoga a la frecuencia absoluta.
y los puntos de construcción, donde cada frecuencia acumulada se asocia al límite superior del intervalo de clase correspondiente. Bien, para la construcción de ojiva se organizan los datos en una tabla con intervalos de clase de FI, FI, FI'. Se representa en el eje X los límites superiores de los intervalos y en el eje Y las frecuencias acumuladas, y se conectan los puntos con segmentos de líneas para formar la ojiva. Bien, aquí se desarrolla un poco mejor lo que ya explicamos antes de las medidas de tendencia central, así que no creo que haga falta expresarlo. Bien, después se definen las medidas de dispersión como la variancia, la desviación estándar que ya explicamos antes y el coeficiente de variación. Después se mencionan las pruebas de hipótesis que vamos a realizar, como el chico al lado. Esta prueba es un método de comprobación de hipótesis en la que se comparan frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Bien, esta es la fórmula que tiene. Después el T-Student, que el T-Student es una prueba estadística utilizada para determinar si una media muestral difiere significativamente de una media poblacional conocida, o para comparar dos muestrales. En primer lugar, se definen las hipótesis. La hipótesis nula H sub 0 establece que no hay una diferencia significativa, mientras que la hipótesis alternativa HA propone que existe una diferencia significativa. Bien, básicamente eso es lo que vamos a hacer en el informe. Ahora pasamos ya con los datos. Para eso hemos analizado datos de 2 puntos. Aquí se muestran en el Google Maps, pero básicamente son 2 puntos de la universidad, uno cerca de la avenida, cerca de la puerta de la avenida Independencia, y la otra cerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Bien, aquí se muestra el análisis de frecuencias para el punto 1, que era de la Independencia, donde, bueno, se muestra la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, además del total de datos, que en este caso han sido 17.000. Aquí, de nuevo, una tabla similar, pero para un día distinto en el mismo punto. Y aquí otra vez se tiene la misma tabla de datos, pero para otro punto. Aquí se muestran una serie de características de la tabla, como podemos leer una como ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo de 63 a 66, que es este. Es de 9.359, que corresponde al 74% de los datos totales, mostrando que gran parte de las observaciones se encuentran en los intervalos centrales. Bien, después se realizaron los histogramas de los datos recolectados para la primera tabla, donde vemos que muestran una distribución cercana a ser gaussiana. Es una distribución bastante normal, lo que indica que no hay demasiada dispersión. Se hace el histograma de la frecuencia acumulada para ese mismo día, y bueno, aquí son procesos análogos, pero para los distintos 2 días más que faltan. Bien, posteriormente se hace un análisis igual, pero para el punto 2, que dijimos que era la puerta cercana a mecánica, donde, bueno, no lo voy a detallar porque es exactamente el mismo proceso. Después se realizan las ojivas estadísticas, donde se muestran las mediciones para el punto 1, para el punto 1 en los 3 distintos días, y para el punto 2 en los 3 días en la otra puerta. Bien, se halla la medida de tendencia central para estos datos que tuvimos, donde vemos que la media, la mediana y la moda para el punto 1 al menos son bastante similares, no se dispersan, lo cual tiene sentido porque vimos que al hacer el histograma tenían una tendencia gaussiana. Lo mismo para el punto 2. También se halla la medida de dispersión, donde, bueno, llegamos a la misma conclusión de que no hay demasiada variación. ¿Verdad? Ya. Y bueno, por último hacemos la prueba de hipótesis, que es el chi cuadrado. En esta sección analizaremos qué tan cercanos de la distribución gaussiana de los datos se registraron cada uno de los puntos horarios, que, bueno, a simple vista ya pudimos deducir que están bastante cercanos, pero aquí se hace un análisis más analítico. Donde, bueno, llegamos básicamente a lo mismo, al menos para algunos días. Es cierto que por ejemplo, aquí vemos que la tendencia
llega a tener como 2 picos, lo cual indica que aquí sí que hubo una mayor variación. Sería cuestión de volver a tomar medidas para ver si es algo recurrente o simplemente es un error de medida. Bien, para el punto 2 se hace exactamente lo mismo. Vemos que aquí hay una discrepancia bastante grande, lo cual nos indica que aquí sí que hay una expresión no normal. Se tendría que repetir las medidas. Y bueno, también se realiza el TST, a pesar de que la universidad no debería considerarse como una zona de protección al ser un centro educativo, dada la caótica planificación urbana en nuestra ciudad. Se tiene que la clasificación más adecuada de acuerdo al contexto rodeado a nuestra universidad en una zona comercial. Así que, considerando principalmente las ubicaciones de muestreo, se plantean 2 hipótesis, las cuales que no hay diferencias significativas entre las medidas de intensidad de ruido entre los puntos 1 y 2 respecto al valor de decibeles permitidos según los estándares de calidad del ruido en el Perú, y la otra hipótesis que es que hay diferencias significativas entre las medidas de intensidad del ruido, del ruido de los 2 puntos con respecto a los valores estándares en Perú. Bien, el cálculo estadístico se calcula con esta fórmula, donde, bueno, posteriormente ya se hace y se obtienen estos valores de TXT para el punto 1 en el día 1. Lo mismo se hace para todos los 2 puntos que ya vimos. Y llegamos a las conclusiones, donde sabemos que el análisis realizado sobre los niveles de la UNSA de ruido en las cercanías de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Facultad de Filosofía de la UNSA permiten observar diferencias importantes en las características de ruido ambiental en cada ubicación respecto a las medidas centrales. Se vio que la Facultad de Ingeniería Mecánica, las medidas de los 3 días fueron muy similares con respecto a la mediana, y se puede observar que en los 3 días este valor se asemejó muchísimo a la media. También en la Facultad de Filosofía. Y bueno, por último, en términos de responsabilidad social universitaria, estos resultados revelan la importancia de abordar la cuestión del ruido ambiental en zonas universitarias, especialmente en áreas de alto tránsito o actividad, ya que el ruido constante y elevado puede afectar tanto al bienestar como el desempeño académico de los estudiantes. La información obtenida permite concluir que mientras la Facultad de Filosofía, que es la que estaba cerca de la Puerta de Independencia, muestra un entorno de ruido más estable, la Facultad de Ingeniería existen fluctuaciones significativas que podrían ser mitigadas con estrategias de gestión de ruido o con la implementación de barreras sonoras en el entorno, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y ambiente en el estudio de la UNSA. Bien, eso sería todo por responsabilidad social. Gracias.